Y el deseo de mi corazón en esta mañana, orando y meditando sobre qué el Señor quería que compartiéramos juntos como iglesia, el Señor trajo mi atención este pasaje importante que espero y deseo como pastor aquí junto con el equipo pastoral que nos anime a nosotros a dar pasos de fe, a luchar contra la incredulidad y confiar en la gracia y provisión de Dios para nuestra iglesia y para el ministerio que Dios nos ha llamado a dirigir aquí en Ciudad de Gracia. Leamos juntos una vez más Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Padre, te pedimos que en tu gracia usted nos permita abrazar las verdades de tu palabra para ser una iglesia que cree. Amén. Y una iglesia que espera, Señor, en tus milagros. Te pedimos, Señor, que sea alguno en medio de nosotros aquí que está luchando en ver tu obra y tu poder, que en la mañana de hoy salgamos todos aquí animados con esta palabra tuya en nuestros corazones. Rogamos por la intervención de tu Espíritu ahora mismo, Señor. Amén. Distracciones que puedan llegar a nuestras mentes, inquietudes, cuestionamientos, Padre, rendimos las armas de nuestra rebelión delante de ti, las ponemos a los pies de la cruz y decimos: Espíritu de Dios, habla a mi corazón. Muévete en medio de nosotros, habla a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El sermón de esta mañana lo hemos titulado La incredulidad y su antídoto. La incredulidad y su antídoto. Se dice de la historia de un gran siervo de Dios llamado George Mueller. La noche caía sobre el puerto de Bristol, Inglaterra, y en un orfanato fundado por George Mueller y su esposa María, los niños se preparaban para dormir. George estaba trabajando en su estudio cuando su esposa llegó con noticias alarmantes. Nos hemos quedado sin leche, no tenemos que darle a los niños comida suficiente para la avena de mañana. George dejó a su lado su bolígrafo. No era la primera vez que el dinero era necesario para comprar alimentos en el orfanato de los Muellers, y otras provisiones eran escasas. Los Muellers acogieron a su primer grupo de 30 niñas en el 1836, y su orfanato albergaba ahora a más de 100 niños. Desde el principio, George se mantuvo resuelto a nunca pedir fondos a la gente ni pedir dinero prestado. Acudía solo a Dios para cada necesidad, confiando plenamente en la fidelidad y provisión del Señor. El pastor Mueller se levantó de su escritorio y tomó la mano de su esposa María y dijo: vamos a orar. Los empleados del orfanato se unieron a ellos en oración y juntos hicieron su humilde pero necesaria petición a Dios. Unas pocas diminutas e indefensas dependían de estos hombres y mujeres en este orfanato para su sustento. Tened la seguridad, dijo George, que si caminas con Dios y le miras a Él y esperas en su ayuda, decía George, Él nunca nos fallará. Amén.
Alguien llamó a la puerta en ese mismo instante, luego de la oración, y respondió la esposa de George María. Apresurada, ella tomó el sobre que dejó el cartero, y al abrir el sobre había dinero más que suficiente para la leche del día siguiente y la leche de toda la semana. Adjunto había también otros dineros de otras promesas de fe de personas que habían orado cómo bendecir al orfanato, y el Señor respondió una vez más a la necesidad de la familia Müller y a este orfanato de niños. Amada iglesia, al igual que María Müller y los empleados de este orfanato, existen momentos en los que tú y yo tenemos incertidumbres que nos pueden llevar a cuestionar la provisión y la bondad de Dios para nuestras vidas. Pero al igual que George Müller, debemos aprender a descansar en la provisión fiel de Dios y no darnos a la incredulidad. Al evaluar esta palabra, la incredulidad o la falta de fe, muchos la definen de la siguiente manera. La falta de fe o la incredulidad es elegir no creer a la verdad o información que se nos ha sido dada y escoger rechazar la verdad por el decir no a la provisión de Dios. La realidad es que tú y yo luchamos con la incredulidad día y noche. Existen momentos en los cuales cuestionamos la bondad y la provisión de Dios para nuestras vidas. Y la idea central que yo quiero que nosotros recordemos en esta mañana es esta. Tú y yo debemos luchar contra la incredulidad en nuestros corazones, fijando nuestros ojos en Cristo y en las sagradas escrituras dadas por Dios a nuestras vidas. Debemos luchar contra la incredulidad, poniendo nuestros ojos en Cristo y en las sagradas escrituras que nos han sido dadas por nuestro bien. Oh, amada iglesia, la incredulidad es un enemigo mortal en la vida del creyente y en la vida de todo ser humano. Y lo que yo quiero hacer entonces es presentar dos enemigos, dos daños que la incredulidad produce en nosotros, y presentar entonces luego el antídoto para luchar contra la incredulidad. En primer lugar, el primer mal de la incredulidad es que la incredulidad nos impide adorar a Dios. La incredulidad nos impide adorar a Dios. Miren conmigo el versículo 54 una vez más leyendo. Y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Y continuaron ellos entonces a cuestionar la sabiduría y el poder de Cristo. Para entender este pasaje entonces, debemos entender todo el contexto de lo que estamos viendo aquí. El Señor acababa de salir de uno de sus ministerios más exitosos y luego entra a Nazaret, a su ciudad natal. El libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 y 19, nos va a decir entonces cuál fue el mensaje que Jesús trajo a la sinagoga de los nazarenos en ese momento. Jesús llega entonces a su ciudad natal, y al entrar a su ciudad entra a la sinagoga con el deseo de hablarles la verdad de quién es Él. Y Lucas nos dice de qué se trató este mensaje de Cristo. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido creado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abrieron el libro, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y este fue el mensaje de Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El versículo 20 luego dice que el Señor se sentó allí e interactuaba con aquellas personas acerca del mensaje. Y el Señor dijo las siguientes palabras: hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esta profecía. Al
pararse en la sinagoga. Ya su fama se había esparcido y muchos dentro y fuera de Nazaret habían escuchado de sus milagros. Pero cuando él llega entonces a este punto de nuestro pasaje y da las noticias y presenta entonces el evangelio de que él, en la persona de él, se encontraba la salvación y la redención de los pecados de los hombres, en vez de los nazareos postrarse y adorar y agradecer a Dios por haber respondido a la oración que por cientos de años estaban haciendo delante de Dios, la incredulidad de ellos no les permitió reconocer que enfrente de ellos mismos se encontraba el Salvador del mundo, aquel que iba a restaurar no solamente físicamente al pueblo, sino principalmente espiritualmente al pueblo de Dios. La incredulidad de ellos les cegó, les impidió ver que enfrente de él se encontraba Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y comenzaron a cuestionar: ¿quién es este? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿No conocemos? ¿No crecimos junto con él? ¿No jugábamos junto con él? Lo interesante de todo esto es que el mensaje que el Señor acababa de dar en la profecía de Isaías tenía mucha importancia, porque el pueblo mismo se encontraba bajo la opresión no solamente física sino espiritual del pecado sobre ellos mismos. Y en vez de ver en el poder y en las palabras de Cristo la respuesta a los tantos años de sufrimiento, la incredulidad les cegó y se perdieron la oportunidad de adorar a Dios. Hermanos y amigos que están aquí con nosotros, qué gran verdad es esta, la cual debemos pedirle al Señor que nos libre y guarde cada uno de nuestros corazones. Así es. Donde muchas veces la obra de Dios, los pasos que Dios nos llama a hacer, los pasos de fe que Dios nos llama a dar, son literalmente enviados por Dios, orquestados por Dios, pero nuestra incredulidad nos ciega y nos impide entonces postrarnos ante la grandeza de nuestro Señor. Debemos recordar que tú y yo fuimos creados para adorar a nuestro Dios, para postrarnos a nuestro Dios continuamente, y al contemplarle no hay otra cosa más que podamos hacer que sea el adorarle por quien es Él. Es interesante que en el libro de Génesis, literalmente en la creación de Dios y en el obedecer a Dios de parte de Adán y Eva, la obediencia de ellos era una expresión de la adoración a Dios, de la sumisión a Dios. Cuando el Señor Jesucristo luego nace, dicen que vinieron aquellos ángeles y vinieron a los pastores y anunciaron la venida de Cristo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban adorando al Señor continuamente. Y en el libro de Apocalipsis encontramos las siguientes palabras: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, en otras palabras, estaban cantando, estaban adorando a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Pero la incredulidad, cuando le damos cabida a la incredulidad, muchas veces nos perderemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestra adoración. Es interesante como un autor nos ayuda a entender la diferencia entre lo que puede existir en nosotros, que a veces es duda, y la incredulidad. Él lo pone de esta manera: no hay nada tan endurecedor como la incredulidad. Y una gran razón para ello es que no hay nada tan engañoso. No parece un gran pecado, es más, a veces no parece pecado en absoluto, sino modestia y humildad. Así engaña
En realidad se esconde, disminuye su propia maldad, vela su odio bajo el nombre de humildad. De todas estas maneras se las arregla para destruir la fe, para abrigarse a sí misma y así endurecer el corazón. En otras palabras, nuestra incredulidad muchas veces se puede disfrazar muchas veces entonces de humildad cuando cuestionamos o cuando no damos pasos de fe en base a lo que Dios nos está revelando en su palabra. Y podemos decir cosas como esta: bueno, yo estoy evaluando o buscando la voluntad de Dios, y en ocasiones es lo correcto, en ocasiones siempre debemos enfocarnos en querer buscar esa voluntad de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, la voluntad de Dios es clara enfrente de nosotros, ha sido revelada por su palabra, ha sido revelada por el consejo amoroso de otros que influencian nuestras vidas y nos apuntan a dar pasos de fe, y al final nuestra incredulidad se disfraza de humildad y nos perdemos de oportunidades de ver a Dios obrar y de adorar a Dios en nuestras vidas. Quizás te encuentras aquí esta mañana buscando respuestas a las grandes preguntas en tu vida y estás luchando en tu corazón con la falta de fe, con la incredulidad, y al cuestionar todo lo que ves y oyes, estás resistiendo al Dios mismo, el cual quiere ofrecerte salvación y paz a tu alma y tu corazón. Así es. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos preguntas o inquietudes. Tus preguntas son bien recibidas, pero no endurezcas tu corazón a las respuestas de la gracia de Dios que te está ofreciendo en esta misma mañana. Tu incredulidad puede estar previniéndote de adorar al Dios creador del cielo y de la tierra. La incredulidad es un veneno que destruye la fe del ser humano. La incredulidad no solamente impide adorar a Dios, sino que también la incredulidad nos impide experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. La incredulidad nos impide experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. El versículo 58 dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Wow. Muchos describen este versículo como uno de los más tristes en las Sagradas Escrituras. Este versículo claramente revela una de las consecuencias devastadoras que experimentamos cuando nuestro corazón abraza la incredulidad y no confía en Dios. Esto no quiere decir que Jesús fuese incapaz de hacer milagros en Nazaret, sino lo que quiere decir es que Jesús intencionalmente limitó su poder en esta ciudad por causa de la incredulidad de ellos. El corazón de ellos se había cerrado y había decidido no creer. Y Jesús dice: si no crees, entonces, no solamente en mis palabras y también en mis milagros, entonces yo habré de retirar mi bendición y mis milagros delante de ustedes. En Juan 4:24 y en Juan 6:26 existen dos ocasiones donde el pueblo, resistiendo los milagros de Dios, le decían: haznos otro milagro para ver si creemos. Y el Señor les responde a ellos y les dice: ustedes piden señales y milagros, pero al final el corazón de ustedes está como quiera endurecido. Y en Juan capítulo 6:26 los discípulos están buscando a Jesús, una gran multitud, y el Señor los mira a ellos y les dice: ustedes me buscaban a mí no por mis palabras, sino porque les di de comer. Están buscando mis milagros. El Señor aquí está abiertamente retirando su bendición y su poder en medio de esta gran ciudad por causa de la incredulidad. Ahora bien, ¿cómo podemos definir entonces la diferencia entre cuando yo dudo algo y cuando yo soy incrédulo ante algo? Y aquí entonces el punto que quería hacer, que nos enseña este autor. Cristo nunca dejó de distinguir entre la duda y la incredulidad. La duda es no poder creer. Cuando una persona está
bañado y colmado de muchas dudas, él no puede creer, no sabe qué hacer en ese momento. La incredulidad dice, yo no voy a creer. La duda dice, yo estoy confundido, quiero esperar, quiero tomar mi tiempo, quiero hacer preguntas, quiero indagar. La incredulidad dice, definitivamente yo no quiero creer absolutamente nada. La duda es honestidad, la incredulidad es obstinación. La duda es buscar la luz, la incredulidad es contentarse con la oscuridad. En otras palabras, la duda genuinamente hace preguntas queriendo encontrar respuestas reales a sus inquietudes. Quizás tú estás en estos momentos en una situación en la cual Dios te está llamando a dar un paso de fe, en la cual Dios quiere mostrar su poder y su autoridad sobre ti, y tú no sabes más o menos qué hacer. Tú estás dudoso, tú estás haciendo preguntas correctas, queriendo recibir la dirección y la bendición de Dios para luego dar ese paso. Si te encuentras allí, es una posición saludable y sabia. Pero el problema está cuando en medio de la duda, Dios claramente revela su voluntad y nos dice, da el siguiente paso. Y yo digo entonces, no doy el siguiente paso. Ya la duda se ha transformado entonces en incredulidad. Ya la duda entonces, la falta de conocimiento de la voluntad de Dios, ahora que ha sido revelada, se ha vuelto una rebeldía en contra de Dios, en una obstinación en contra de Dios. Debemos guardar nuestros corazones de que cuando saludablemente dudamos, nuestro corazón no sea arrastrado por la incredulidad, abiertamente rechazando el llamado y la voluntad de Dios a nuestras vidas. El versículo 58 nos dice de una manera sencilla, en ocasiones Dios obra de acuerdo a nuestra fe. En ocasiones Dios va a obrar de acuerdo a nuestra fe. Este es un testimonio personal. Luego de haber terminado los entrenamientos de visión a finales de noviembre del año pasado, junto con el equipo de miembros fundadores de Ciudad de Gracia, nos reuníamos en la casa pastoral, en la casa del pastor, en la casa de los santos, y nos preparamos para los servicios de Ciudad de Gracia, pero queríamos tener un servicio inaugural, un servicio de inauguración, donde invitamos a diferentes hermanos de diferentes ministerios, de diferentes iglesias. Pero también estábamos en nuestro corazón deseosos de encontrar un lugar permanente donde reunirnos para tener nuestros servicios y así invitar a la comunidad. El 17 de diciembre del año pasado, 2021, visité las instalaciones de este lugar de Pyrex. Me dieron un tour del auditorio y este lugar se convirtió en una gran posibilidad para nuestra reunión de inauguración. Recuerdo regresar a la casa, enseñándole a mi esposa las fotos y diciéndole las siguientes palabras: este lugar es perfecto para la inauguración, pero es imposible que nos podamos reunir como iglesia allí regularmente. El precio es muy alto y no hay manera de que podamos pagar. Con tristeza en mi corazón, yo digo que en ese momento mi corazón se traspuso de la duda. Señor, ¿pudieras tú proveer para reunirnos aquí? A la total incredulidad. Es imposible que Dios haga algo para nosotros reunirnos aquí. Confieso que mi corazón muy rápidamente cayó en el pecado de la incredulidad, del cual me he arrepentido, le he pedido perdón al Señor. Rápidamente, luego del servicio de la inauguración, Dios tuvo misericordia de nosotros y pese a mi incredulidad, de la cual me arrepentí, el Señor nos tiene aquí en la semana número 7, reunidos en Pyrex Work, como una manifestación de su poder y su provisión. Los meses de febrero y marzo fueron 100%
pagados por ayudas externas. Es como si Dios estuviera diciendo en mi propia cara, a mi propio corazón: no limites mi poder, nunca pienses que hay algo imposible para mí. Yo soy el Dios de los milagros. Y si nos preguntan, ¿dónde vamos a reunirnos la semana que viene? Por la gracia de Dios en Páginas, ¿dónde vamos a reunirnos en los meses de abril a diciembre? Nuestra respuesta sería como equipo pastoral es el siguiente: no sabemos dónde lo vamos a reunir de abril a diciembre, pero una cosa sabemos: que el Dios que proveyó lo hará otra vez. Y Él va a hacer un milagro glorioso, hablando a nuestros corazones y recordándonos que no hay nada imposible para nuestro Dios. En mi incredulidad me estaba perdiendo de la oportunidad de ver el milagro de Dios en medio de nosotros. La incredulidad nos roba del gozo y la bendición de ver a Dios obrar milagrosamente. ¿Qué te estás perdiendo tú en tu vida? ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué te está impidiendo la incredulidad en tu corazón ahora mismo experimentar el poder milagroso de Dios? No solamente simplemente por el hecho de hacer un milagro sobrenatural. Sus milagros tienen un propósito: resaltar su grandeza y su poder, la gloria de su nombre y el beneficio de su pueblo. ¿Qué milagro te estás perdiendo como consecuencia de tu incredulidad? La incredulidad es un veneno que destruye la fe en el corazón del creyente. Ahora bien, si la incredulidad es tan dañina, ¿cuál es entonces el antídoto contra la incredulidad? ¿Cuál es el antídoto? Pastor, deme esperanza, porque ahora mismo estoy luchando con mi incredulidad en mi propio corazón. ¿Cuál es el antídoto? En primer lugar, punto número 3, fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Miren conmigo el versículo 53 y 54. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Él está siendo intencional en hacer algo importante en la vida de su pueblo en Nazaret. ¿Qué es lo que quiere hacer? Él intencionalmente se traslada para enseñarles en la sinagoga la gloriosa verdad de que en Él hay redención de pecados, de que en Él hay salvación. Cristo voluntariamente regresa a la ciudad para darles su palabra. Su palabra. Hermanos, tú y yo alimentaremos y combatiremos con el antídoto santo de la palabra de Dios la incredulidad en nuestros corazones cuando de manera intencional perseveremos en estudiar, en conocer y en caminar con Dios a través de su palabra. ¿Acaso no has notado que en aquellos momentos en los cuales nos hemos alejado de la disciplina y de la dependencia total de Dios y de su palabra, luchamos más con la incredulidad y con la falta de fe? ¿Acaso no has notado que cuando estamos desanimados o cuando estamos sin comida espiritual, muchas veces somos tentados a ceder entonces a los ataques del enemigo y del mundo? Oh, amada iglesia, si tú quieres vencer y si tú quieres tener victoria sobre la incredulidad que muchas veces agobia tu corazón, tú debes sumergirte en el conocer a Dios a través de su palabra. Sus promesas son fieles, sus promesas son reales. Piper lo pone de esta manera: combatimos la incredulidad mediante el libro de Dios, el Espíritu de Dios y las promesas de Dios. ¿Tú quieres luchar contra la incredulidad? Sumérgete en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, al ser tentado por 40 días en Lucas capítulo 4, ¿cómo Él venció la tentación? Escrito está, escrito está, escrito está. Cristo mismo tomó las palabras que Él mismo inspiró y las aplica a su humanidad para recordarnos cuánto Él mismo depende de la palabra de Dios. Muchas veces nuestra falta de incredulidad nuestra falta de fe y nuestra incredulidad viene como consecuencia de que hemos olvidado y nos hemos apartado de la palabra de Dios.
Oh iglesia, la palabra de Dios es aliento de vida, según Génesis capítulo 2:7. La palabra de Dios no retorna vacía, según Isaías capítulo 55, sino que cumplirá sus propósitos por los cuales Dios la envió. Primera de Pedro 1:25 nos dice que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. La palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20 nos dice, contiene las promesas de Dios y su cumplimiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice, es como una espada de 2 filos, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es una medicina para el atribulado, con las palabras de Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres luchar contra la incredulidad? Medita, ora, estudia, ama, predica la santa palabra de Dios a tu corazón todos los días. Amén. Oh, qué peligroso es el darnos el día a día sin querer pasar tiempo con Dios y su palabra. Habrá de crear semillas de incredulidad en nuestro corazón. ¿Quieres luchar contra la incredulidad? Descansa y confía en la palabra de Dios. Y por último, ¿quieres luchar contra la incredulidad? El antídoto. Tú debes poner tu fe en el poder y plan perfecto de Dios para tus vidas. El versículo 57 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Los nazarenos sobreestimaron el poder de Dios y aún los pocos milagros que Cristo mismo hizo en esta ciudad. Es por esa razón que Cristo desistió de hacer grandes obras en favor de ellos. Ellos decían, al cuestionar a Jesús como el hijo del carpintero, el hijo de María, la mujer que dio a luz virginalmente a este niño, no hay mucho que esperar de Jesús. ¿Quién es Él? El mensaje termina diciendo que no quiso hacer esos milagros por la incredulidad de ellos mismos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo, en otras palabras, no hay nada que esperar, no hay poder, nada sobrenatural habrá de suceder a través de las palabras de este llamado Mesías prometido. Oh hermanos, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios y conocemos el carácter de Dios a través de su palabra, nos daremos cuenta de la autobiografía que Dios mismo escribe acerca de Él en las Escrituras. Y nos daremos cuenta que continuamente Dios obra a través de su palabra, revelando su poder y su grandeza a favor de sus hijos. La manera en que tú y yo luchamos contra la incredulidad es poniendo nuestra fe en la realidad de que el Todopoderoso siempre habrá de intervenir por los suyos. Es poniendo nuestra fe en que aunque en ocasiones Él no intervenga y haga el milagro que en ocasiones esperamos, una cosa sabemos: sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus planes son mejores que nuestros planes. Y aunque el milagro no llegue ahora, o no llegue mañana, o no llegue hasta el año que viene, o nunca llegue, una cosa sabemos: Dios permite las cosas con un propósito divino para el bien de nosotros y para su gloria. Amén. Confía en el poder de Dios. Hermanos, pudiéramos resumirlo de esta manera: Dios es honrado con nuestras expectativas de ver lograr conforme a su divino poder. Dios recibe la honra. Recuerden que Él no recibió honra en su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban absolutamente nada de Él. Pero de repente, cuando el creyente pone su fe en Cristo, honramos a Dios teniendo una expectativa de que Él poderosamente puede obrar y habrá de obrar. Oh hermanos, se dice de la historia de Alejandro Magno
uno de los más grandes conquistadores en la historia de la humanidad. Escuchen eso. Uno de sus sirvientes le pidió ayuda con los gastos de su boda para casarse con su prometida. Unos días después se le acercan los administradores de los bienes del emperador trayendo quejas sobre este siervo que estaba preparando su boda. Y le dicen lo siguiente: Señor, este sirviente pide los mejores caballos, pide la mejor ropa, pide la mejor comida, tiene un gran número de invitados y todos los gastos costeados. Esta boda será bien costosa. Debemos detener a este siervo suyo. Alejandro Magno le responde a sus administradores: no lo detengan, pues este siervo me honra al tener confianza de pedirme lo que sea, no importando el costo, sabiendo que soy hombre de muchas riquezas. Oh, amada iglesia, si Alejandro Magno se sintió honrado con las generosas y osadas peticiones de su siervo, ¿cuánto más nuestro Dios será honrado con nuestras expectativas de verle obrar para su gloria, de verle obrar poderosamente? William Carey lo puso de esta manera: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Queremos esperar grandes cosas de Dios, queremos que Dios transforme los ríos y los jardines, queremos nosotros ver el poder de Dios transformando iglesias, que planten iglesias. Entonces tengamos la expectativa de que Él lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer conforme a su poder y conforme a su perfecta voluntad. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Oh iglesia, ciudad de gracia, nuestro Dios muchas veces, como dice el autor en Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Iglesia, ciudad de gracia, nuestro Dios es poderoso. Con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra dio hijo a Abraham y a Sara, dándole hijos de la promesa cuando eran estériles. Dios es todopoderoso. Con su mano fuerte sacó de la esclavitud de Egipto a Moisés y al pueblo, abriendo el mar rojo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice Isaías 40, 22 y 23. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Vladimir Putin, el presidente Biden, el presidente de la República Dominicana son como una gota delante del Dios todo soberano, y Él lo controla absolutamente todo. Amén. Y hay cosas insignificantes en este mundo que para Dios absolutamente no son nada, ya que Él es poderoso. Entonces, iglesia, ciudad de gracia, pide a ese Dios poderoso que haga milagros en medio de nosotros. Amén. Ya lo hicimos al pedirle que perdones nuestros pecados, y lo hizo por medio de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le pedimos con fe para que nos provea nuestras necesidades, y Él nos dijo que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por expiación por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Le pedimos victoria y valentía sobre la muerte y el pecado, y en la cruz del Calvario Él venció la muerte y el pecado, y al tercer día resucitó con poder y su gloria. Nuestro Dios es poderoso. Pedimos fortaleza en la prueba que tú vives y que yo vivo, y en la soledad Él nos ha entregado a su Consolador, el Espíritu de Dios, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedimos por familias restauradas, que como Lázaro podamos llamar con el poder del Evangelio y decirle: Lázaro, sal fuera, vecino, sal fuera, vecino, ven a la vida en el poder transformador de Cristo Jesús. Le pedimos por 31 iglesias que queremos plantar en toda la República Dominicana y enviar a nuestros misioneros a todas las naciones. Y nuestro Señor sí lo puede hacer, porque Él es todopoderoso. Le pedimos un local de reunión a largo plazo para el mes que viene,
para el resto de nuestros años como iglesia, que no nos cargue económicamente, y nuestro Dios habrá de hacerlo porque Él es todopoderoso. Pedimos recursos para que el Señor derrame su gracia sobre la República Dominicana y se digne de usar a un grupo de personas como tú y como yo, que creemos que sí Él lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Que al final de todo esto, aunque Él no lo haga inmediatamente, seguimos pidiendo. Seguimos pidiendo porque Él es un Padre que cuando le pedimos pan, Él no nos da una piedra. Y seguimos pidiendo porque queremos honrarle a Él con nuestras expectativas. Así que no le vamos a pedir a Dios cosas pequeñas, vamos a pedirle a Dios milagros. Milagros. Con esto cierro. ¿Recuerdan a George Mueller? Comenzó con 34 niños en este orfanato. Y él se propuso en su corazón no pedir dinero prestado a nadie, ni hacer pedidos económicos a absolutamente nadie. Esa fue una convicción personal de él, que él tuvo en su corazón, que Dios le llamó a hacer. El proyecto que inició con 34 niños terminó albergando, escuchen bien, a más de 2,000 niños en Bristol. Comenzó desde la sala de una casa a una edificación que costó millones de dólares si lo transferimos al día de hoy económicamente. La familia de Mueller vivió el milagro de esperar de Dios grandes cosas y de hacer por Dios grandes cosas. Escuchen lo que dijo el periódico de Bristol local. El periódico dijo esto: George fue levantado con el propósito de enseñarnos que la era de los milagros no es algo del pasado, y para confrontar a los incrédulos en nuestros tiempos. O que como iglesia nosotros podamos ser una valla, una luz de ánimo gloriosa para Dios, que le diga al mundo: nuestro Dios no ha terminado de hacer milagros. Amén. Ya lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer con nuestra iglesia. Padre, te necesitamos. Denos la fe para confiar en ti y para tener las expectativas correctas de ti. Nos lanzamos a ti y pedimos que nos dé fe para luchar contra la incredulidad. Y si hay alguno en medio de nosotros que está dudoso de dar ese paso de fe, yo te pido, Señor, que usted le preserve el ser incrédulo y abra sus ojos y le muestre la esperanza que se encuentra sobre ti. Te necesitamos, oh Cristo. Padre, haga obras grandiosas en medio de nosotros, no para la gloria de los pastores o de este cuerpo de personas, sino para tu gloria y para tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.